Buenas tardes, iniciamos la clase de hoy, martes 8 de octubre. Vamos a tener diferentes instancias y bueno, el tema central de hoy es una temática que hemos incorporado hace un par de años, perspectiva de intervención desde las desigualdades, derecho a la ciudad, urbanismo feminista y ciudades emergentes. Y también vamos a revisar algunas cuestiones del trabajo práctico que ya todos o la gran mayoría presentado, y en todo caso algunas devoluciones. Así que bueno, vamos iniciando con eso. Caro. Bueno, también saludarlos, buenas tardes a quienes nos vean después, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos vean. Bueno, también a sumar a lo que dice Javi, que hoy vamos a dar lo que es la consigna del trabajo práctico número 2. Entonces también es importante que se queden para pensar eso, que tiene una dinámica particular, digamos. Entonces es interesante que estén y que le presten atención a eso también. Hola, Cande. Bueno, si querés, Javi, empezamos con la primera parte. En realidad, les contamos cómo diagramamos un poco la clase hoy. Queríamos empezar un poco haciéndole unas devoluciones generales, después cada uno va a tener su devolución en particular por el aula virtual. En general los trabajos estuvieron bastante bien. Después vamos a entrar ya en la clase, que tenemos unos videitos también para ver y acompañar un poco la parte más teórica, y hacia el final les contamos lo que es la consigna para el trabajo práctico número 2. Buenísimo. Bueno, en relación a los trabajos, como decía Caro, los vemos bien en términos generales. Hay algunos que tienen como más calibrado algunos aspectos que nosotros siempre valoramos y siempre los valoramos pensando en lo que viene, ¿no? En el segundo trabajo práctico, en el trabajo integrador de cierre, tratando de que incorporen elementos que hagan al cuerpo y a la potencia que tiene que tener el trabajo. Entonces siempre referenciamos que es importante que ustedes en lo que vayan escribiendo retomen bibliografía que vemos en la materia. Pueden también sumar bibliografía propia del perfil de ustedes, si vienen tanto sea de desarrollo como de trabajo social, de ambiente, de la carrera que vengan. Siempre nos gusta que puedan también volcar en esa apretada síntesis que son los trabajos, algo de lo que ustedes vienen viendo desde su mirada, de su perfil. Después también planteamos algunas cuestiones que tienen que ver con que a veces hay trabajos que tienen una imagen, una foto, ilustran de alguna manera algo que sucede. Si hay un caso, tiene que haber alguna imagen. Tiene que haber alguna imagen que referencie. Que referencie la situación, porque es lo que nosotros tratamos de que además de que puedan escribir bien, de que puedan incorporar y sumar una imagen. Bueno, las referencias ya se los decía. Y después también está bueno que utilicen los términos y los conceptos que venimos trabajando y que citen autores y que pongan las referencias bibliográficas, que al final del trabajo logren un cierre, aunque no sea un cierre rotundo de trabajo final, sí un cierre de reflexión, de lo que ustedes pudieron mirar, observar, y que nos gusta también esa parte de la mirada de ustedes, el tinte de la mirada de ustedes. Y que también cuando tiene eso, es como que se cierra el trabajo, no queda en puntos suspensivos, sino que tratan de hacerle como un cierre, y los que le dan más cuerpo a esa parte final, los alentamos que sigan en ese sentido, y el trabajo tiene mejores características como para tocar la temática, aunque no necesariamente tenga que ser experto en el tema. Imagínense hablar de segregación socioterritorial, es un tema para hacer una tesis de doctorado de 200 páginas, y estamos pidiendo una síntesis en 2 o 3 páginas. Por lo cual el calibre de lo que pedimos tiene que ver con el ida y vuelta y la reflexión sobre el tema que abordan, y de la perspectiva que ustedes le ponen al trabajo. Bien, bueno, sumarles a eso, esto de desde el dónde escriben, desde su disciplina, siempre es muy importante. Entonces, más allá del uso del lenguaje
acorde a esto, por ejemplo, de el déficit habitacional, la segregación, siempre valoramos también esa vinculación con la disciplina, ya sea trabajo social, ambiente, desarrollo, ciencias políticas, de la carrera que vengan, y siempre está bueno que incluyan, ustedes piensen que es un trabajo que nos entregan, pero que tiene que tener siempre un título, o sea, un nombre, ese trabajo, que se identifiquen ustedes no solo con su nombre y legajo, sino también con su carrera, que es clave, eso ténganlo en cuenta, sobre todo para el trabajo final. Y en esto de las referencias bibliográficas, siempre nos tomamos como un ratito para repasar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve esto de las famosas citas APA o las referencias bibliográficas en general, más allá del criterio? Las APA es un tipo de normas, hay al menos 3 que son como las más usadas. En la Uni Villa María o en general en Córdoba, en Argentina, se utiliza más que nada las APA. Y que más allá de la generación, porque también esos hay como un montón de documentos que se van actualizando, ¿qué es lo importante o qué es lo que nosotros queremos que se entienda a la hora de citar? Cuando nosotros estamos citando, estamos hablando de una persona que en un contexto determinado habla, o sea, menciona, escribes algo sobre su estudio, sobre su trabajo, da como reflexiones y teorías acerca de un tema en particular. Cuando digo una persona en un contexto específico es que vamos a mencionar generalmente el apellido del autor, de la autora y un año. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahí es la línea desde la que escribe, en qué línea epistemológica se inscribe para hablar de. Entonces, por ejemplo, no sé, ahora que vamos a ver Derecho a la Ciudad, cuando uno lee en el escrito, bueno, Harvey 2008, el que está en la temática reconoce ese libro, reconoce la temática y sabe en qué contexto también lo escribió. Entonces, es importante dar esa información a la hora que escribimos, sobre todo cuando son trabajos y monografías, que no es que nosotros vamos a decir algo nuevo, sí vamos a hacer reflexiones y demás en función de algo que leímos o que ya dijeron otras personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos importa tener en cuenta siempre a la hora de citar y poder referenciar. Que por ahí uno no le da tanta bolilla, pero es importante. Eso, y después en función a los temas elegidos, todos responden mayormente a la segregación socioespacial, algunos hacia el déficit habitacional, pero bueno, también han estado como bien esas elecciones. Sí, eso, lo mismo que decir Javi, reforzar con imágenes, con notas, con gráficos, es importante, ¿sí? Como, sobre todo cuando hablamos con casos concretos y hablamos de una localidad concreta, no dar por supuesto que la conocemos, así todo la conociéramos, es importante que eso esté más o menos descripto para, para la persona que recepta, digamos, que lee ese trabajo. Creo que eso. Bueno, respecto al trabajo práctico uno, después lo que vamos a hacer es subirle nota con referencia de lo que observamos en las lecturas, así que ya tienen. Hay algunos que han sido en grupos y otros individuales, así que también vamos a tratar de cargar a todos. En general el campus lo que hace es dejarnos cargar solamente a quien subió el trabajo. Entonces, en todo caso, después el integrante de ese grupo que recibe la reflexión se la dice a los otros dos, porque es un sistema medio así, que carga uno y no le podemos responder por ahí a todo. Bien. Bueno, claro, si querés, arrancamos con el tema nuevo. Vale, espérame que quiero que me lo tome la. En el campus virtual, en el transcurso de hoy a última hora y mañana en la mañana, vamos a estar, si nos acompaña el campus virtual, no se vuelve a caer, que tuvo un problema de fibra óptica externo a la universidad. Esperemos poder subir el material, la información y las devoluciones. Y bueno, y la idea es que ustedes, a partir de lo que empecemos a charlar hoy, sigan aprovechando las lecturas y la visualización de los recursos que subimos en este tema. Bien, okay. No me. Ahí, Caro, está en espejo. En espejo. Pero no sé por qué no me ve acá el PDF. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Sí.
Ahí lo estamos viendo, perfecto. Perfecto. Bueno, el tema de la clase tiene que ver con esto que anunció el Javi al principio, que es una unidad que, si bien no estuvo desde el origen de la materia, del espacio curricular, con el paso del tiempo también vimos que era interesante poder ligar el derecho a la ciudad con otras perspectivas que se piensan siempre en la clave de la desigualdad, ¿no? El derecho a la ciudad surge, es una teoría que después deja de ser teoría y pasa a ser un enfoque mucho más pragmático, ahí lo vamos a ver, que plantea, bueno, las desigualdades en la ciudad y lo plantea como un derecho, ¿no? No como un derecho per se que existe en las constituciones, pero sí que avanza hacia esa parte más programática. Entonces, bueno, hilando desde las desigualdades, es que avanzamos hacia esto de las ciudades feministas o el urbanismo feminista como una corriente dentro del feminismo que pone en jaque el cómo y desde dónde están construidas y para quiénes están construidas las ciudades, y nos parecía interesante siempre poder poner en discusión, ¿no? Así como vamos viendo otros enfoques y otros abordajes, estos van un poco más o menos ahí de la mano y en función de esto, bueno, pensar efectivamente cuáles son ejemplos concretos y hacia dónde tienden a ir estas perspectivas que ponemos en juego. Bueno, arrancamos por lo del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad ahí hay un pequeño recorte que es que es mucho más de la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es además un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. Es una frase que, si la vemos como en partes, tiene muchas claves de lo que es el enfoque del derecho a la ciudad. ¿Qué es el enfoque del derecho a la ciudad? Es un enfoque que trabaja o de alguna manera inaugura Henri Lefebvre, que fue un sociólogo y urbanista francés, creo que en 1969 escribe el libro, o la primera parte de un libro que se llama El derecho a la ciudad, donde ahí todo esto lo van a tener también complementado con la bibliografía, ¿no? Así que yo se los voy a ir contando, pero todo esto después lo van a ir leyendo y lo van a ir pudiendo seguir mucho más. El que ponía en juego escribe en una época donde el desarrollo urbano de las ciudades empieza a ser mucho más evidente en función de el éxodo de personas del campo a la ciudad y de los éxodos migratorios, y empieza a, de alguna manera, notar y a estudiar estas desigualdades que se iban dando en función de la mercantilización de la vivienda y de los espacios. Entonces, él cuando empieza a hablar tiene dos términos que son claves para entenderlo, que tiene que ver con el valor de uso y el valor de cambio. ¿Qué son esto del valor de uso y el valor de cambio? El valor de uso es el que le dan las personas a, por ejemplo, la vivienda, a la ciudad, al ser usuarios de estos no solo unidades físicas, sino de estos territorios, estos espacios que se habitan. Entonces tiene para Lefebvre y para gran parte de la sociedad, por lo menos antes de la revolución industrial, un valor mucho más prioritario, el valor de uso, porque atendía a necesidades básicas, como el techo, como habitar las ciudades, los espacios públicos, las instituciones, los equipamientos y demás. Él ahí lo pone en juego y en tensión con el valor de cambio, que una nota aclaratoria acá, que es importante, es si pensamos en las teorías sociológicas o en las teorías en general, si hablo de valor de uso y valor de cambio, nos remite directamente a la teoría marxista, ¿no? Al materialismo histórico. Entonces, es importante que cuando pensemos en Lefebvre, cuando pensemos en Harvey, que es el otro autor que lo retoma, son de esta línea de pensamiento, ¿no? Que pone en discusión justamente las desigualdades. En distintos términos, pero bueno, Lefebvre lo basa y lo ancla más que nada a las ciudades. Bueno, él pone en discusión esto del valor de uso versus el valor de cambio al momento en que
empieza a evidenciar cómo tanto el suelo, la vivienda y los servicios que había alrededor, hay un autor argentino que se llama Oscar Jurnowski, que también es muy interesante, y él habla de los servicios habitacionales. Estos servicios, que son los equipamientos, los espacios públicos, como todo lo que hay alrededor de la vivienda y que hace a la ciudad, bueno, cuando entra el mercado en discusión, digamos, no en discusión, pero como a jugar en este rol, empieza a prevalecer más que el valor de uso, el valor de cambio. Y se mercantiliza lo que es el acceso a la vivienda y a la ciudad. Entonces, en ese marco se pone como a discutir, bueno, esto de qué pasa con esta mercantilización y en detrimento de qué y de quiénes va. Estamos hablando de 1969, la década de los fines de 60, principios de los 70, y si uno se pone a ver en materia de derechos, por ejemplo, la Constitución argentina toma el derecho a la vivienda como un derecho que uno pensara a priori que prioriza el valor de uso. Bueno, aparece recién en la década de los 90. Todo esto para poder pensar cómo se van dando las discusiones y qué pasa después con esas discusiones o debates en torno a esto que nos llama el espacio curricular, que es pensar justamente vivienda y ciudades. En paralelo, esta línea teórica la retoma mucho más actual David Harvey con Ciudades Rebeldes. Tiene otros libros también, Ciudades Rebeldes en el 2008 y después el otro es... no me va a salir ahora. Bueno, tiene otro muy interesante de 2014, ya me va a salir y se los voy a decir. Después hay otro libro muy interesante que es con Castelli Borja, que es el de cómo afecta la globalización entre todos estos, en este marco, digamos. Bueno, ahí un poco lo que yo les traigo es cómo esta teoría que empieza como a calar en las discusiones acerca de las ciudades, en qué se ancla y hacia dónde avanza, ¿no? Tenemos, este es un cuadrito que un poco siempre se los mostramos, que tiene por un lado hechos o sucesos de alguna manera y después aportes concretos en constituciones. Entonces, si empezamos leyéndolo de la izquierda a la derecha, podemos ver como en lo más anterior, digamos, más histórico, la lucha por los derechos sociales y políticos en la República de Weimar en Europa, lo mismo con las regulaciones en Francia y en Escocia, que son por allá, el primero es a principios del siglo XX. Todo esto se da en un marco de las luchas de los trabajadores que se dan a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en realidad, que empiezan con las disputas por las condiciones habitacionales de los barrios y zonas populares. Por ejemplo, en Argentina, un ejemplo de estas disputas o la primera que podemos encontrar es la de la huelga de inquilinos, también allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estas son todas políticas que en su momento, a partir de estas luchas, lo que empiezan a hacer es, en un contexto de posguerra, estamos hablando mitad del siglo XIX, mitad del siglo XX, cómo los estados empiezan a encarar las políticas posguerra para pensar las reconstrucciones de vivienda, pensando en la desmercantilización de las mismas, o sea, priorizando el valor de uso y el acceso al suelo de la vivienda para toda la población. Ahí, si uno lo ve como cruzado con la historia, podemos ver los distintos, sobre todo con la historia argentina, los distintos gobiernos de mitad del siglo pasado que tenían una lógica más de estados de bienestar, donde ponderaban este tipo de derechos o de acceso, sobre todo el de la vivienda, más que al de la ciudad en general, como políticas claves en sus gestiones. Después, todo eso empieza a cambiar y entra bastante en crisis de pasado la mitad del siglo, sobre todo en los 70 y en los 80, que es más o menos en la época en la que Lefebvre termina de escribir su libro, en el 69.
donde se empiezan a ver los primeros vestigios del neoliberalismo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Fuertemente, esto de los 70 y 80 es, en general, sobre todo en la parte occidente, con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Ronald Reagan en Estados Unidos, empieza a visualizarse o expandirse otro tipo de políticas que era mucho más individual. Entonces ahí empezamos a ver las políticas mucho más sectorizadas hacia los sectores de menos recursos o más vulnerables, pero que eso uno podría decir a priori, bueno, está bien que igual las políticas siguen existiendo, pero para los sectores con mayores necesidades, pero la contraparte de eso es que las políticas se empiezan a ver más compartimentadas. Entonces, la integralidad de los problemas, la integralidad de estos servicios habitacionales pierde bastante lugar en las discusiones y sobre todo en las políticas. Entonces, en ese contexto es que esta teoría del derecho a la ciudad, del Lefebvre, empieza como a calar, a introducirse y se pone como más visible, podríamos decirle, con los foros social mundial y con la Declaración por los Derechos Humanos, que tenemos la Declaración de Viena, tenemos el Foro Social Mundial que se da en Brasil, la Cumbre de la Tierra, las distintas conferencias de hábitat que se hicieron, que se las conocen como Hábitat 1, 2 y 3, que se hacen cada 20 años, el Foro Social de las Américas. Son todos foros promovidos por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y en algunos casos participan instituciones gubernamentales, pero no en todos, donde se dan estas discusiones y se avanza en materia de derechos a nivel internacional, que después generalmente los toma la ONU y los toman como los otros tratados. Esto ya vamos a ver más adelante cómo se empieza a incorporar en ciertas constituciones y pactos mucho más actuales. Esperen qué pasa. Bueno, acá es como este Power ya lo tienen subido al aula virtual, esto es para pasarlo un poco más rápido, pero sí es importante que tengan la síntesis de, bueno, cuáles son los tratados internacionales y pactos mundiales, que hay una ley de diferencia entre tratado y pacto, y cuál es qué legislaciones nacionales van tomando de alguna manera o adoptando de alguna manera estas nociones acerca de el derecho a la ciudad. Pero lo que a mí me interesa que veamos, más que enlistar cada uno de ellos, es de qué se trata cuando este enfoque, esta mirada más teórica, se vuelve procedimental. ¿Qué quiero decir con procedimental? Que es cuando eso, de alguna manera, se baja a normativas, a responsabilidades, a beneficios concretos que tienen los grupos, en el mejor de los casos, las naciones, los países en general. Bueno, ahí lo que tenemos es la síntesis de una plataforma que se llama la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que es justamente la que empieza a sintetizar estos aportes en pilares, en componentes, en artículos concretos que buscan hacer efectivo este derecho a la ciudad. Entonces, acá también, a modo de síntesis, les traigo, bueno, esto. ¿De qué se trata? Bueno, primero se pasa de esta teoría a una carta concreta, que esto tiene un montón de artículos, incisos muy interesantes como para leer qué áreas y dimensiones toca y específicamente hacia dónde avanza, pero en términos generales, la Carta Mundial trata de prever estos indicadores o mejor dicho también dimensiones para el cumplimiento efectivo usan una palabra que ahora, bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero que es articuladora en función de todos los derechos humanos, ¿sí? Cuando se habla del derecho a la ciudad, siempre se piensa en esta articulación con los derechos humanos en general, sobre todo los que están pactados internacionalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Son los derechos políticos, sociales, económicos para las mujeres, para los hombres, para los niños.
para las personas en general, y específicamente en esta plataforma también se los cruza con lo que son los ODS. En su momento, antes los ODS con los objetivos del milenio, objetivos del milenio, y ahora objetivos de desarrollo sostenible, que Argentina ha dejado de participar en esto de los ODS. Recientemente nuestro presidente se bajó del pacto. Pero bueno, más allá de eso, no deja de ser un abanico o una perspectiva interesante, como lo hemos visto en clases anteriores, para mirar, bueno, hacia dónde se piensan estas agendas internacionales que debieran avanzar tanto los gobiernos locales como los nacionales. Bueno, cuando digo que tiene especial articulación con los derechos humanos, eso tiene que ver con la Declaración de Viena de 1993. Pensemos, o para mí al menos, es importante situar, ¿no? Estamos hablando del 93, hace 31 años atrás, no tiene tanto tiempo de antigüedad esto, ¿no? Entonces es importante que también veamos para ver cuáles son esos avances que se han dado y también poder discutir cuáles son estos retrocesos que vamos viendo, sobre todo en los contextos actuales. Bueno, el derecho a la ciudad defiende la implementación universal, indivisible, interdependiente e interrelacionada en el ámbito urbano y en los asentamientos humanos en sentido amplio. Se habla de asentamientos humanos para pensar las ciudades, ¿sí? Las ciudades en este concepto que con el Javi les traímos desde la primera clase, pensar la ciudad no solo como ese espacio urbano, sino como lo urbano, lo periurbano y lo rural, y cómo se van dando esas dinámicas hacia adentro. Para el cumplimiento de la Carta, prevé unos componentes estructurales que tienen que ver con el cumplimiento de la función social de la ciudad, los espacios públicos de calidad, los vínculos urbanos rurales sostenibles e inclusivos, economías inclusivas, ciudadanía inclusiva, mayor y mejor participación política, no discriminación, igualdad de género y diversidad cultural. Por eso ahí vemos cómo va tocando esto de los derechos humanos. Y a la vez vemos cómo también trae algunas de las cosas que veníamos trabajando a lo largo de las clases. Entonces, por definición, el derecho a la ciudad es el derecho de todos los y las habitantes, presentes y futuros. Cuando se piensa, por ejemplo, en el desarrollo sostenible y demás, es también cuidar lo presente para que sea sostenible en el tiempo, para que las generaciones futuras también puedan tener ese mismo derecho. Entonces, el derecho a la ciudad para que todas las personas, presentes y futuras, permanentes y temporales, es decir, las poblaciones residentes como las migraciones, puedan usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar las ciudades, los pueblos y los asentamientos juntos, inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes. Entonces ahí hay dos claves. Primero, pensar en calidad de habitantes como el común de personas, ponderar, esto es importante para lo que vamos a ver después del organismo feminista, como personas con igualdad de derechos, pero además entendidos como bienes comunes. Entonces ahí, si volvemos a esto que les contaba al principio de Lefebvre, es como volver a ponderar el valor de uso de los espacios, más que los valores de cambio mercantiles, podríamos decirle. Entonces ahí establecen pilares y componentes claves, que esto lo vamos a ver en la siguiente diapo. Bien. Bueno, los pilares que toman son las tres dimensiones articuladas entre sí, que es la dimensión política, la dimensión material y la dimensión simbólica. Estas tres dimensiones tienen como atributos en particular. La dimensión material habla de la distribución espacialmente justa de los recursos. ¿Sí? Cuando hablamos de los recursos, hablamos de los accesos y posibilidades a espacios públicos, a equipamientos, a instituciones. ¿Qué son estos que estamos hablando? A escuelas en cercanía, a postas policiales, a centros de salud, a acceso a transporte público, recolección de residuos, servicios y demás.
que eso que lo pone en esta dimensión material, esté distribuida de una manera justa y equilibrada para todas las personas. Es decir, que los que viven en la periferia no tengan que viajar sí o sí al centro para poder hacerse atender, por ejemplo, por un tema de salud. Después, por otro lado, tenemos en la dimensión política, no es el componente, pero vamos a decir, el componente de la agencia política. ¿Qué habla la agencia política? Es esta posibilidad la posibilidad de la agencia es de los individuos de individuos, instituciones y colectivos, de pensar y accionar concretamente y poder tomar decisiones. ¿Decisiones en base a qué? Bueno, justamente a los pilares constitutivos de esto del derecho a la ciudad, que habla de la interdependencia con los derechos humanos, por sobre todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta carta también pone sobre la mesa las responsabilidades que tienen los gobiernos locales, provinciales y nacionales para hacer efectivo estos derechos. Después, en la dimensión simbólica, el componente que traen es como la diversidad sociocultural. Que esto que tiene que ver con respetar los anclajes culturales, no solo de los territorios, sino de las personas. Cuando hablamos de las personas residentes o migrantes, también tiene que ver con poder acompañar, sostener y sobre todo respetar las particularidades de cada cultura. Y cuando hablamos de cultura, no solo son las expresiones artísticas, sino son los lenguajes, la forma de relacionarse, la forma en que cada uno concibe su hábitat, su vivienda, su forma de vivir, de si cocinan con la cocina afuera o con la cocina adentro, por ejemplo, hacia la cultura de cada comunidad en sí. Entonces habla esta dimensión simbólica de la diversidad sociocultural. Y todo esto lo ordena son 9 componentes que tenemos: la igualdad de género, la diversidad cultural, la función social, los espacios públicos de calidad, los vínculos urbanos, rurales, sostenibles e inclusivos, las economías inclusivas, la ciudadanía inclusiva, ya mayores espacios y mejores espacios de participación política y la no discriminación. Eso ustedes, como lo pueden ver ahí, está de manera circular, es decir, ninguno es prioritario a otro, ni ninguno está por encima del otro, sino que esta dimensión o esta propuesta de la Carta por el Derecho a la Ciudad, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, busca eso, ¿no? No poner prioridades a la hora de poder ejercerlo, sino que sea efectivamente en conjunto. Bueno, y ahí la idea es, bueno, contarles algunas experiencias también concretas, que en este caso me di cuenta que no puse las fotos, pero bueno, ¿cómo podemos implementar el derecho a la ciudad? Ahí hay algunas estrategias, algunas metodologías, esto del paso de la teoría a la parte programática, ha llevado a que se desarrollen, pero muchísimas metodologías. Una de ellas es la brújula, que ahí con el Javi les vamos a contar alguna experiencia que tuvimos y ya lo vamos a ver seguramente en alguna próxima clase, pero hay muchas. Una de ellas, y que puede ser muy conocida también, tiene que ver con el mapeo colectivo de iconoclasistas, que busca, bueno, dar discusiones en los distintos espacios, en los distintos territorios, sobre las actividades que se dan, desde qué lugares y qué juegos de intereses se van dando ahí. Y también otras perspectivas que avanzan un poquito más y que ahí entramos al derecho a la ciudad. Pero antes de eso, contarles ahí brevemente algo de lo de la brújula. ¿Querés, Javi? Sí, claro, dale. Bueno, la metodología de la brújula lo que trata de hacer es una estructura de trabajo para diagnósticos de perfil expeditivo, es decir, que se puedan hacer rápido en un taller. Uno prepara una estructura, convoca, supongamos, un grupo de vecinos o gente que está trabajando en alguna organización vinculada a tierra, vivienda, hábitat, los problemas del barrio, el centro vecinal, puede ser llevado adelante por organización no gubernamental o gubernamental. Y lo que trata de hacer la brújula es diagnosticar en 2 ejes que son transversales y después se vinculan, la temática
de los derechos, es decir, en términos de lo que la población de ese barrio tiene, en términos de obra pública, de infraestructura, de servicios, en términos de organización barrial, es decir, de cómo se realizan las cuestiones colectivas en el barrio, si hay una estructura de organización, si hay un centro vecinal, si hay tareas colectivas, si algunas cosas se piden en conjunto, o si hay cierto desmembramiento en ese sentido. Y bueno, después se va cruzando aspectos que tienen que ver con la vivienda específicamente, las características de la vivienda, las características del espacio, las características del barrio en sí, de su servicio, infraestructura. Y en esa estructura de norte, sur, este, oeste, se arma como una brújula, y si el barrio tiene todas las condiciones, cuando se hacen las preguntas, estaríamos al 100% de esa especie de rombo, ¿no? Llega a los picos máximos. Esto claramente no sucede. Nosotros llevamos la propuesta a un barrio del sur de acá de Villanueva, y detectamos que el menor puntaje lo tenían en organización social. Y era un barrio que tenía muchísima dificultad en términos de infraestructura, no tenía cloaca, tenía dificultad con el agua, tenía muy poco alumbrado público, no tenía transporte, estaba aislado de la ciudad. Hay un montón de problemáticas. Era un barrio lejos de la ciudad, estaba en el borde del borde, pero el problema fundamental era la organización barrial, era cómo los vecinos todavía no habían logrado un espacio para organizarse y poder pedir cuestiones a nivel colectivo. Entonces no llegaban ciertas cuestiones básicas de recolección de residuos, de mejora de algún alumbrado, o de que el colectivo pasara lo más cerca posible para que los chicos fueran a la escuela, etcétera, etcétera. Pero digo, esa metodología es interesante, es bastante fácil de aplicarle, hay material, uno pone la brújula, UBA, y ahí Fernando Murillo, que es el profe con el que hacemos el vínculo, en su momento nos capacitó, y después nosotros lo llevamos acá, y fue el primer caso en la provincia de Córdoba que pudimos hacer el estudio con ellos del barrio, y esto de alguna manera le sirvió al gobierno local como para ponderar cuáles eran, a partir de la mirada de los vecinos, las problemáticas más fuertes del barrio, y a partir de ahí poder actuar en trabajar. Bueno, vamos a desarrollar este proyecto, vamos a desarrollar este programa de obras tempranas, y poder con esa información bajar algunos fondos y mejorar con esta lógica participativa, y que sea de abajo hacia arriba, que eso también es clave en esto, es los vecinos contándote qué es lo que necesitan, cuáles son, y discutiendo entre ellos hasta poder ponerse de acuerdo. Entonces, en una mañana, con esta metodología, logramos definir cuáles eran algunos puntos críticos en el barrio y que debían tomar acciones. Algunos costaban un poco más que otros iban a proyectos más de mediano plazo, pero bueno, sirve en esa línea, ¿no? Para bajar problemas y tirar algunos aspectos, priorizar problemas y tirar algunos aspectos de posibles soluciones sobre los mismos. Después, parte de ese material seguramente, Caro, lo vamos a poder subir, sí, al menos en el repositorio de bibliografía ya creo que está la puesta. Igualmente ahí se los compartí en un link. También, si ahora que estamos hablando de esto, es un libro ese que les paso, se llama La Brújula de la Planificación Urbana Habitacional, manual de orientación de intervenciones barriales con un enfoque de derechos humanos. Y después está el trabajito que hicimos con Caro, el diagnóstico participativo de Villanueva, que ahí está un poco sintetizado cómo fuimos con la metodología de la brújula, cómo fuimos con una lógica de mesas de café, que es una metodología que también intercalamos ahí entre medio, como para escuchar voces colectivas. Entonces tenés 40 personas y poder rápidamente tocar los temas, dividís en dimensiones, entonces trabajas derecho, servicio, vas trabajando separado, y después hacer un cierre. Entonces también es súper claro para los vecinos y las vecinas que te empiezan a entender, y vos tenés que ir por ahí, vas ordenando el diálogo para que se hable primero de un tema, después de otro, y después podás volcar, digamos, esto a, bueno, cuáles eran las prioridades que te están diciendo los vecinos, y esto le sirve muchísimo al gobierno local para decir, bueno, acá tenemos que invertir,
o ponernos a los equipos de las distintas direcciones a trabajar, bueno, en este tema, esto ahora, y esto mañana, esto pasado mañana, ¿no? Ordena muy bien y es una metodología que la recomendamos con este perfil, con este marco, con este enfoque del derecho a la ciudad de fondo, que es lo que da letra a la metodología de la brújula. Sí, totalmente. Eso, después seguramente, yo ahora no me di cuenta de sumar las fotos acá, pero bueno, después seguramente se los compartimos o la vemos en la clase que viene. Hasta acá, porque ahora vamos a seguir discutiendo esto de las desigualdades, tomando el derecho a la ciudad, pero con un pasito más allá, que es con la perspectiva de género. Hasta acá quiero que me cuenten, ¿conocían algo de la perspectiva del derecho a la ciudad? ¿Qué pensaban que es? Si hay algo que cambió ahí, si tienen alguna duda. No, lo primero creo que alguna vez lo habíamos mencionado al principio, lo habías mencionado, Caro, pero esta diferencia entre como lo más teórico de Lefebvre y Harvey y la carta por el derecho a la ciudad, como se me mezclaba capaz un poco eso. Entiendo que claramente va por la misma línea, pero está bueno y está bueno esta última parte de bajarlo más a lo práctico, que por ahí son cosas muy complejas y abstractas. Entonces, nada, está interesante. En particular desde el desarrollo, nada, le veo todo que ver tiene, ni hablar de los diagnósticos más participativos o este tipo de metodologías en talleres, así, ese tipo de cosas. También, nada, le encuentro mucha relación con lo que estudiamos en desarrollo al menos. Así que, nada, y lo otro que me resultó interesante en lo personal, lo de los pilares o las 3 dimensiones, para analizar un poco en el caso de que cada uno va viendo, me parece que está bueno también como para tener alguna herramienta más de análisis quizás, porque es todo tan complejo y tan abarcativo que por ahí estaba bueno, o sea, apenas como lo explicaste, me lo imaginaba en la práctica, en casos particulares, así que bueno, eso. Sí, incluso eso sirve mucho como marco analítico, digamos. Pasar, digamos, una cosa es el enfoque teórico, que obviamente que tiene que ver con lo de la carta, es como el precursor, digamos, de la carta, pero la carta lo que sirve con las dimensiones y con los componentes es como eso, a la bajada, digamos, de un marco analítico es mucho más útil. Incluso útil para utilizar en tesis, por ejemplo. Yo mi tesis de grado fue una parte importante eso. Incluso que tienen ese apartado para leer en la bibliografía. Pero bueno, ahora entonces, no sé si alguien más quería decir algo, si no, sigo avanzando. Bueno, esto del derecho a la ciudad nos adentra en lo que el feminismo o las teorías feministas van a empezar a discutir de, perfecto, estamos de acuerdo con el derecho a la ciudad para todas las personas, pero le harían un componente más a la discusión. No todas las ciudades han sido pensadas, planificadas, ni siguen siendo pensadas ni planificadas para todas las personas, ni para las distintas experiencias en el modo de habitar de las personas. ¿De qué hablamos del modo de habitar? Las ciudades son de por sí espacios dinámicos, donde se dan un montón de funciones, donde tienen un montón de usos que se van dando en paralelo. Esos usos y esas funciones no son para todos iguales. No todos tenemos los mismos recorridos, no todos tenemos los mismos miedos, no todos tenemos los mismos usos de los espacios. Entonces, las teorías feministas lo que vienen a poner en juego es, bueno, repensemos para quiénes han sido diseñadas y para quiénes vamos a diseñar estas ciudades, anclándonos fuertemente en la igualdad de condiciones y la igualdad de derechos para todas las personas. Entonces, como para hacer una entradita a lo que va a ser el tema, les traje un videito que ahora se los voy a compartir. Si me deja. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Se ve, Sí, ¿no? Caro, ahí. Vamos a ver si el sonido Sí. se escucha. Sí, ahí espérenme que cambie.
Ahí se espejo. Ahí está. ¿Sexista en nuestras ciudades? Es común reconocer la segregación socioeconómica en las ciudades. En cambio, la segregación por género se encuentra más invisibilizada. Tanto su organización, sus monumentos e instituciones, su nomenclatura, entre otras cosas, todo refleja el poder patriarcal. Sumado a esto, lo que tradicionalmente han tomado las decisiones en relación a la ciudad han sido exclusivamente los varones, siendo las ciudades la expresión física de las sociedades. A sociedades capitalistas y patriarcales corresponden ciudades androcéntricas y mercantilistas. La socialización tradicional de las mujeres ha estado asociada al cuidado y al trabajo doméstico, entre otros roles. Esto ha generado que sus experiencias en la ciudad, en cuanto a movilidad y sus necesidades, sean distintas de las de los varones, lo que se ve claramente en relación a la percepción de seguridad. Una de las primeras influencias del urbanismo feminista es la norteamericana Jane Jacobs. Su obra Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que se remonta a los años 60, difundió algunas propuestas aún vigentes para el urbanismo feminista, tales como la proximidad de las viviendas y servicios, la ciudad compacta y la economía local. A partir de los 70, feministas de varias disciplinas anglosajonas en su mayoría demostraron que el urbanismo no es neutro e incorporaron la perspectiva de género en la planificación urbana. El punto de referencia del urbanismo feminista es el cuerpo como territorio y sus vivencias cotidianas, por lo cual busca recoger la experiencia de todas las personas que habitan en la ciudad: mujeres, migrantes, personas LGBTI, en situación de discapacidades, niñas y niños, personas ancianas, etc., reconociendo las desigualdades para tratar de reequilibrar las oportunidades. Frente a las falacias de la autonomía y la autosuficiencia, el urbanismo feminista pone la reproducción y el cuidado de la vida en el centro para tomar en cuenta la ecodependencia y la interdependencia, ya que todas y todos estamos ligados física y emocionalmente tanto al medio ambiente como de otras personas. El urbanismo se ocupa sobre todo de la piedra, de los temas estrechamente relacionados con la construcción de los elementos físicos. Ante esta visión totalmente parcial de los elementos que operan en la vida urbana, el urbanismo feminista trabaja a partir de la vida cotidiana, que asocia de manera indisoluble las cuestiones espaciales con las condiciones temporales. Este colectivo considera que las cualidades urbanas de un espacio público, tanto desde el diseño, la localización y la gestión, deberían ser la proximidad, estar conectado con viviendas, equipamientos y comercios de proximidad; la diversidad, que permita diferentes usos; la autonomía, que no presente obstáculos para su acceso a personas con posibles discapacidades; la representatividad, es decir, que los espacios reconozcan y visibilicen la memoria y el patrimonio social y cultural de la ciudad; la vitalidad, a saber, la presencia continua y simultánea de diferentes personas. En lo que refiere a la vivienda, en tanto lugar donde se produce la primera socialización, debe permitir el desarrollo y el crecimiento, ser concebida como lugar de trabajo, doméstico y de cuidado, tanto como lugar de descanso del trabajo remunerado, contar con espacios que permitan compartir tareas, así como romper la dicotomía público-privada. Hablar de urbanismo con perspectiva de género quiere decir incorporar las necesidades derivadas de las tareas de la reproducción al proyecto de ciudad. En los últimos años, el movimiento feminista ha tomado de forma creciente la ciudad como plataforma, generando un hito cada 8M, así como después de cada femicidio, apropiándose de ella, convirtiendo la ciudad en un espacio de lucha política. Yo decido cuando se menea todo este pom que soy una. Tengo que cambiar micrófonos para que ustedes me vuelvan a escuchar. Ahí está. Bueno, ese era como un resumen muy rápido de lo que vamos a ver ahora y vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos que salen y que algunos pueden ser difíciles o nuevos, tal vez a la hora de trabajarlos. ¿Alguien quiere decir algo por ahora? No. Bien.
Bueno, ahí lo que introducía el video, lo que tiene que ver con, bueno, esto que les contaba al principio, las ciudades a priori no estuvieron pensadas, que es un poco también lo que venían denunciando el derecho a la ciudad, las teorías de Lefebvre y demás, que, bueno, era para algunos, lo que Lefebvre no discutía en su momento era que esos algunos tenían características en común. Las características en común en que eran mayormente hombres. Hombres sin ningún tipo de discapacidad y por ejemplo, de clases medias, hombres que cumplían este rol de lo productivo a full como se pensaba en el momento. Entonces, lo que ponen en discusión es, primero, las distintas escalas que hay, como dice el video, se piensa en la escala del cuerpo-territorio, digamos, como ese primer lugar que una habita, que una persona, digo, no digo necesariamente solamente una mujer, sino como este cuerpo que nos lleva y nos para en las ciudades que habitamos. Bueno, los cuerpos de por sí son diferentes, más allá de lo morfológico, tienen sexos, tienen géneros diferentes y tienen capacidades en cuanto a esto de discapacidad o no, que también atraviesan distintas temporalidades. No es lo mismo un cuerpo de un niño, de una niña, que de un adolescente, que de un adulto mayor, que de un anciano. Las necesidades a satisfacer en las ciudades son distintas, digamos. Entonces ponen en discusión todo esto y lo ponen en discusión también trabajando estos componentes que los hemos discutido desde la primer clase hasta hoy. Esto de pensar la vivienda articulada con la movilidad, con los equipamientos, con los espacios públicos y demás. Bueno, me suena ahí el teléfono. Y la participación. Y pone en discusión estos roles socialmente asignados, que ahora vamos a ver, los habla en función de esferas. La esfera productiva y reproductiva y la esfera política y privada. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Primero que nada, el movimiento feminista en general y las teorías, sobre todo dentro del movimiento, quienes nos dedicamos a estudiar y a problematizar las teorías, vamos como discutiendo, bueno, ¿para qué nos sirve esta perspectiva de género a la hora de mirar las ciudades? Entonces decanta en lo que llamamos el urbanismo feminista. ¿Qué busca? Busca discutir las normas y los valores en los que están conformados esta famosa hegemonía, que es la hegemonía patriarcal. Podemos hablar también de una hegemonía patriarcal capitalista, que era un poco lo que discute el derecho a la ciudad, y que se propone deconstruir, desnaturalizar, o sea, como volver a pensar estos sujetos, no de una manera universal. Hasta el momento el urbanismo, las políticas, la mayoría de las cosas que conocemos la piensan a las personas, incluso la salud, por ejemplo, piensan a la persona como una persona en particular, que si uno entra a ver, bueno, quién es esta persona en particular, este sujeto universal es un hombre que además es blanco, que está masculinizado y que tiene ciertos recursos. ¿Eso qué hace? ¿Qué dicen las teorías feministas de esto? Esto lo que hace es sesgar otras experiencias. Otras experiencias de grupos minoritarios, que son los no hombres, los no blancos, los no ricos, los no completos de capacidades, y así uno le puede ir agregando un montón de factores. Esto de los factores o características, si uno lo busca en las teorías, se lo conoce como la interseccionalidad o el entrecruzamiento de las desigualdades. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como capas que se nos van sumando de desigualdades, sino que son todas experiencias que nos atraviesan. Es decir, no es lo mismo, cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una mujer blanca de clase media que una mujer negra de clase media, o de, no sé, una mujer musulmana, o de una mujer blanca con todas las capacidades que una mujer con algún tipo de discapacidad. Ahí vamos viendo cómo aún dentro de grupos más minoritarios, por decirlo de alguna palabra, también se van viendo ciertas desigualdades que son claves para pensar a la hora de, volvemos a este punto que les decía antes, de habitar las ciudades, ¿sí? De transitarlas, de usarlas. Entonces ahí lo que propone la perspectiva de género, el urbanismo feminista,
es esto de la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva así como muy concreto? Una manera de ver, ¿sí? Perspectiva es visualizar, es ver. Entonces, cuando hablamos de perspectivas, de enfoques, hablamos de una manera de comprender los hechos, los fenómenos, los objetos, ¿sí? Entonces, esta perspectiva de género lo podemos pensar como estos lentes que muchas feministas hablan de los lentes violetas, porque el violeta es como el color que simboliza la perspectiva de género, que son útiles para visibilizar cómo estas representaciones hegemónicas de estos sujetos universales que no son tan universales organizan el mundo. Y cómo esas representaciones, o como mejor dicho, esta perspectiva, nos ayuda a reconocer que hay diferentes experiencias que responden a las diferentes formas de ser y de hacer, ¿sí? Entonces, lo que pone en jaque son específicamente dos sistemas, que son dos órdenes, a través de los cuales vemos y entendemos las realidades, las formas en que consumimos, las formas en que producimos, la forma en la que habitamos. Esto no es para decir esto está bien, esto está mal, hay que vivir de otra manera, sino es importante incorporar la perspectiva para poder ir viendo en criterios de cada uno y de cada una, bueno, cómo se van dando estas desigualdades. Ahí como lo mismo que decía el video. ¿Se acuerdan que en las primeras unidades de la materia veíamos, bueno, la segregación, las estrategias que tienen las personas a la hora de que no cuentan con los recursos, por ejemplo, para acceder a la vivienda? Entonces, ahí como veíamos todas estas desigualdades que se dan, que son más del tono económico y social, bueno, ahora las vemos desde otro lugar. No es que las sacamos esta desigualdad, sino que le sumamos un componente de complejidad. Y entonces lo que buscan discutir son estas miradas como más hegemónicas. ¿Qué quiere decir hegemónico? Que es como lo socialmente aceptado, lo que rige y prevalece a la hora de mirar estas maneras de ser y hacer. Entonces entramos en estos dos órdenes, un sistema heteropatriarcal que nos arma de un sistema de valores. Estos valores que implican un debe ser para las mujeres, un debe ser para los hombres, que hoy podemos decir esto está más o menos discutido y hoy tenemos otros campos de acción mucho más amplios, por lo menos las mujeres, ¿no? Pero eso no está del todo saldado esa discusión. Entonces, bueno, se sigue poniendo en jaque o justamente en discusión. ¿Qué es este sistema heteropatriarcal? Es ese conjunto de normas y valores dominantes y hegemónicas, son palabras similares, que influyen, en la sociedad, lo doméstico, que influyen en la sociedad y en la configuración del espacio. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ciudades que están mucho más pensadas para la movilidad urbana en autos que en transporte público, ahora sí, perdón. Les decía que, bueno, con esta de las configuraciones del espacio, de, por ejemplo, las ciudades que están más pensadas para el auto. Bueno, también eso, generalmente hay estudios que demuestran que están pensados más para los hombres que para las mujeres que tienen múltiples actividades en la ciudad, que ir al colegio, que ir a hacer las compras, que ir a dejar esto, que tal cosa, que solamente llevarte al lugar de trabajo. ¿Toma? Entonces, eso se pone en discusión. Bueno, ¿cuáles son esas normas y valores que dominan a la hora de pensar y planificar las ciudades? ¿Vinculado con qué? Con el sistema capitalista, que habla de estas formas de producción y de los roles que se le asignan justamente a los hombres y a las mujeres en esto de producción y reproducción. Cuando hablamos del sistema capitalista, hablamos de un sistema que está fuertemente vinculado a esto, a la producción de capital y producción de bienes y todo lo que es como el rol de proveedor, y a la reproducción que se asocia biológicamente al rol de la mujer.
Entonces ahí es que se ponen en discusión estas dos esferas que veíamos en la diapositiva anterior. La esfera productiva, que según estas normas y estos valores, se le asigna a los hombres en general como un hombre proveedor, que es el que sale al mercado, que es el que habita el espacio público, que es el que tiene el poder de la palabra, de la decisión, que generalmente es el que ocupa los lugares de toma de decisiones, versus la esfera de lo reproductivo, que es el lugar que está socialmente asignado a las mujeres. ¿Por qué? Porque lo reproductivo se asocia a la vivienda, a la casa, a lo doméstico, a los roles de cuidado y al espacio privado per se. Entonces ahí lo que hace el urbanismo feminista es poner, bueno, en discusión qué pasa, primero, de que ya las mujeres no solamente ocupamos el rol de reproducción, sino además también productivo, pero los hombres, o gran parte de, no se hacen cargo de, o no acompañan en la distribución de las tareas de cuidado, por ejemplo, o las tareas domésticas. Entonces, esto en la actualización, digamos, de esta foto que les cuento, tiene que ver con, bueno, hacia dónde avanzamos pensando otras maneras de ser, de hacer y poniendo en discusión, bueno, que no todos habitamos estos espacios justamente de las mismas maneras. Y si bien hay muchas cosas que han cambiado en la práctica y en las ciudades, todavía no se terminan de visibilizar. Entonces, ahí en este entrecruce de lo productivo, de la esfera productiva y la esfera reproductiva, encontramos sobre todo, si lo vamos anclando con las teorías, a la teoría o a la perspectiva mejor de la división del trabajo, que lo que esto estamos hablando, post-revolución industrial, principio de siglo, por eso digo que siempre está ligado con estas discusiones del derecho a la ciudad, donde se organizaba a las vidas de las personas en lo laboral, lo residencial y las tareas de ocio o lo social. ¿Sí? Eso eran las formas, podríamos decir, como de habitar las ciudades, como más para todos y todas, de alguna manera, pre-revolución industrial. Posterior a eso, perdón. Tengo un perro del otro lado que las dos están como ladrando todos juntos. Bueno, en el sistema capitalista en crisis, cuando se da, sobre todo en las épocas de posguerra y demás, y que las mujeres salen al mercado productivo a generar otros ingresos, a generar otras, sí, sobre todo otros ingresos, pero además como ir discutiendo, bueno, cuáles son los roles, las mujeres empiezan a participar más en política, es cuando se empiezan a dar, por ejemplo, las leyes para el voto, por ejemplo, que si uno lo piensa más o menos en las olas del feminismo y de los derechos del feminismo, se ubica dentro de lo que es la segunda ola. Ahí se empiezan a criticar a esta ciudad del capital, respondiendo un poco a las palabras de Lefebvre, y se propone o se ancla esta discusión en qué pasa cuando justamente estas esferas que en un principio estaban por separado, se conjugan, digamos. Entonces, lo productivo tiene un rol dentro u ocupa gran lugar de lo reproductivo, que era esto último que les decía recién. Entonces hablan que esa división del trabajo en realidad es una división sexual del trabajo, porque las mujeres salen a producir, a trabajar, a buscar, pero además se le da toda esta carga del trabajo doméstico y de cuidado, que a la vez es un trabajo no remunerado en algunos estratos sociales. ¿Sí? Después, hacia el final, vamos a ver, hay un videito que tiene algunas cosas también interesantes sobre esto de, bueno, cuando las mujeres de clase media, clases más altas, empiezan a tener otros trabajos por fuera del hogar, generalmente contratan a otras mujeres para que se hagan cargo de esos trabajos de lo doméstico y lo de cuidado, que son otras mujeres que, si uno lo piensa en esto de la interseccionalidad, son, entre comillas, jerárquicamente más desiguales. Por ejemplo, entonces se contrata a una mujer de menores recursos o de otras nacionalidades o de otras culturas.
Entonces también ponen en discusión como todas estas que se engloban en las brechas de desigualdad en el acceso y en el ingreso. Cuando hablamos de ingreso, hablamos de ingreso económico, ¿no? Entonces, lo que hace el urbanismo feminista es tomar el derecho a la ciudad, pero haciéndole una crítica extra que es un sistema que genera excluidos, pero además, y sobre todo, genera excluidas, podríamos decir. Y se pone en jaque en esto de la esfera pública y privada, esto atendiendo de lo productivo y lo reproductivo en lo personal es político, como diciendo, bueno, lo que pasa en el espacio privado, adentro de nuestras casas, también es un tema a discutir y es un tema político que debemos visibilizar porque habla de desigualdades. Ahí hay algunas de las autoras que son como las más nombradas, que también los veíamos en el video, que es Jane Jacobs, Zaida Musi Martínez, que es argentina, pero está dentro del colectivo Punt Six en Barcelona, y Ana Falú, que es argentina, es quien hoy dirige la red de Hábitat y Mujeres, y una organización muy importante acá en Córdoba, que es SICSA, y que es de quien tienen el texto para leer, además. Bueno, entonces, ¿hacia dónde decanta todas estas discusiones que trae el urbanismo feminista? Bueno, lo que parte es, bueno, primero de reconocer estas múltiples experiencias que dependen de estos múltiples cuerpos, independientemente si son hombres y mujeres, de los sexos y géneros que elijan o en los cuales se identifiquen, y poder reconocer, incluso de las múltiples edades, las múltiples capacidades, las múltiples estratos socioeconómicos y accesos, bueno, tomar esas experiencias, pensar cómo transitan esas diversas experiencias en los espacios para repensar esta vida cotidiana y ponerla en el centro de las discusiones. ¿Cómo se ponen en el centro de las discusiones? Bueno, democratizando y distribuyendo esto de que son las tareas de cuidado, las tareas domésticas. Y uno piensa, bueno, ¿cómo se hace eso? Y bueno, el urbanismo feminista propone esto de pensar ciudades próximas y compactas. Próximas, ¿qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, es lo más relacionado cuando pensamos en el hábitat digno, de esto de la vivienda con cercanía a equipamientos, con servicios, con infraestructura, con instituciones en cercanías, y compactas, ¿qué quiere decir? Bueno, también estos de para la planificación, en las densidades poblacionales, que todo nos quede cerca y sí, en cercanía y que sea como que responda, digamos, a los usos y funciones que se requieren. ¿Cómo sabemos cuáles son los usos y funciones que se requieren? Bueno, a partir de los diagnósticos de estas múltiples experiencias. Y lo propone en una multiescalaridad. Es decir, una cosa es ese primer territorio que habitamos, que es el cuerpo, y que nos lleva a transitar las ciudades, pero que también nos invita a pensar cómo son nuestras casas, cómo distribuimos esos espacios, qué espacios son abiertos y públicos y qué espacios son privados dentro de la casa. Esto de, por ejemplo, ahora está muy en boga los espacios abiertos, por ejemplo, que tenés la cocina, el comedor, el living, que eso permite una mayor interacción generalmente, y esta vez que me corrige el arquitecto del grupo, las viviendas, el espacio de la cocina o del lavadero estaba separado del espacio de socialización. Entonces ahí también habla de, bueno, un lugar como asignado a la mujer, pero que tampoco tenía gran participación con lo que estaba pasando en el sector más social. Entonces, esto nos lleva a repensar el cuerpo, la casa, el barrio como el primer lugar de cercanía, digamos, que es esa cuadra, esa articulación con los vecinos, cómo nos llevamos, qué hacemos, cómo nos ayudamos incluso, y desde ahí también poder pensar no solo cómo habitamos ese vecindario, ese barrio, sino cómo habitamos las ciudades en general, más allá de las escalas que tengan, si son pequeñas o grandes. Entonces, está fuertemente anclada en visibilizar las tareas de cuidado, las tareas domésticas, incluso dentro de los espacios públicos y privados para hacerlas colectivas. Ahí les voy a mostrar un video ahora como para sintetizar un poco esto.
Pero antes de eso, díganme si se entiende, si tienen alguna duda en particular. No, se entiende perfecto por mi parte. Bueno, genial, ahí les pongo el video. Entonces, así sintetizamos esta parte, que el video habla de las ciudades cuidadoras. Entonces, bueno, cómo llevar toda esta parte teórica a experiencias un poco más concretas, ¿sí? Es de los mismos creadores. Esperen que cambio el audio. Ciudades que cuidan. Urbanismo feminista. La dependencia es inherente a la condición humana. En un mundo en donde más de la mitad de las personas viven en zonas urbanas, ¿cuál es la incidencia de las ciudades en los cuidados? A lo largo de nuestra vida transitamos periodos más o menos prolongados en los que nuestra capacidad de autocuidado se ve reducida dependiendo de otras personas para nuestro bienestar. La organización social del cuidado ha delegado este trabajo mayoritariamente en las mujeres, en el seno de las familias, sin reconocerlo ni remunerarlo. La economía clásica se ha caracterizado por definir el trabajo como una actividad remunerada, dejando el resto de las actividades o dimensiones de la realidad en el limbo de lo no económico. Su aerodinámico despertador en TV. Muy bueno. Ya, mamá, descansa. Bueno, ¿qué vas a querer para desayunar? Nada, gracias, estoy a dieta. ¿Qué vas a querer desayunar? Lo de siempre. Sale lo de siempre. Leche, cereal, ruido, silencio. Bueno, mejor silencio. Gracias, ma. Bueno, ya terminé con este trabajo. Pan tostado, discos, marido. La economía feminista ha visibilizado la economía del cuidado, incorporándola a los análisis económicos. En particular, ha puesto en evidencia que el trabajo del cuidado no solo es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, sino para todo el proceso de reproducción social y cultural. ¡Esa cosa! Mami, ¿qué pasó con mis huevos tibios? El sistema capitalista y su producción de ciudad han llevado a una crisis de los cuidados. Las mujeres y las familias no pueden resolver el cuidado solas, tampoco lo puede el mercado. Nuestras sociedades son absolutamente insostenibles. Se conoce mucho la insostenibilidad ecológica, pero no se habla tanto de la insostenibilidad de la vida desde los cuidados. ¿Qué estamos haciendo las mujeres, que es a las que nos ha tocado cuidar la vida? Pues muchas mujeres de clase media, mujeres y hogares de clase media y clase alta, pues contratan a alguien para que cuide a la persona anciana, a los niños, etcétera. Pero nos tendríamos que preguntar, ¿y qué hacen entonces esas otras mujeres? Claro, esto es insostenible, porque estamos delegando los cuidados en grupos que la sociedad considera inferiores. Mujeres, mujeres negras, mujeres inmigrantes, mujeres pobres, etc. Pero, ¿qué tienen que ver las ciudades con los cuidados? Tanto su organización, sus monumentos e instituciones, su nomenclatura, entre otras cosas, todo refleja el poder patriarcal. Sumado a esto, lo que tradicionalmente han tomado las decisiones en relación a la ciudad han sido exclusivamente los varones, siendo las ciudades la expresión física de las sociedades. A sociedades capitalistas y patriarcales corresponden ciudades androcéntricas y mercantilistas. ¿Quién cuida en las ciudades? Las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, ¿no? A las tareas de cuidado, a las tareas reproductivas, a cuidar la infancia, a cuidar los ancianos, a cuidar la familia, el barrio, la comunidad. Yo creo que la escala del barrio es muy interesante para analizar la ciudad, ¿no? Entonces, la planificación urbana, la distancia, el tiempo, los recorridos, el transporte, todo tiene que ver con la calidad de vida cotidiana. Mujeres y varones transitan la ciudad de manera diferente y utilizan de manera desigual los espacios y servicios públicos, teniendo de ellos percepciones diferentes. Las mujeres, las personas homosexuales o las personas trans viven situaciones de violencia específicas. Solo por ser mujer se sufre acoso sexual desde temprana edad, y esta violencia repetida determina la forma en que las mujeres se visten, se mueven, perciben y viven la ciudad. En 1405, en la Cité de Dames, Christine de Pizan, filósofa y poetisa, reivindica tanto la conquista de un espacio femenino propio como lo hiciera en 1929 Virginia Woolf en Una habitación propia.
en una reflexión sobre la posición de las mujeres en la organización social, su invisibilización en la historia y su exclusión del poder político. A partir del siglo XX, el urbanismo feminista ha formulado críticas del urbanismo tradicional, iniciando experiencias innovadoras, poniendo en debate el tema de los cuidados. Entonces, ¿cómo sería una ciudad cuidadora? Una ciudad planificada y gestionada desde la interdisciplina, que no apunta solamente a la sostenibilidad ambiental, sino también económica y social, fomentando la convivencia. Una ciudad que cuida al entorno, nos cuida, permite cuidarnos y cuidar a otros. Sería también una ciudad que facilita a través de la edificación y la movilidad enlazar distintas actividades de la vida cotidiana, visibiliza y valoriza el trabajo de cuidados sin reproducir roles tradicionales, contempla el tejido social y fomenta la participación en particular de las mujeres, permite el tránsito y el disfrute a toda hora y en cualquier lugar sin violencias machistas. Una vivienda para el cuidado cuestiona la construcción ideológica de la casa y los límites entre lo privado y lo público. Jerarquiza los espacios de trabajo doméstico, prevé espacios comunitarios, tiene cercanía y buena conexión a comercios, servicios y equipamiento. Las políticas urbanas sensibles a los cuidados prevén servicios o centros comunitarios de cuidado. En Bogotá se cuida a niñas y niños, personas mayores o en situación de discapacidad, reconociendo así la pobreza de tiempo de quienes cuidan y redistribuyendo este trabajo, que usualmente recae en las mujeres. El pollo manos libres. Así podés cocinar y hablar por teléfono al mismo tiempo. Si pones el teléfono en manos libres, podés cocinar, hablar y hacer visifija a manos libres. El príncipe se aproximaba a la bella durmiente. Todo se veía bien, pero los pisos eran un desastre. Desde los movimientos sociales existen abundantes acciones en pos de una ciudad cuidadora. El activismo por la bicicleta promueven el cuidado de la salud y el medio ambiente, las huertas urbanas, el ecofeminismo, el cooperativismo generando formas de habitar compartidas, son experiencias claras que promueven ciudades más solidarias, más justas. El Estado y la comunidad toda tienen que tomar cartas en el asunto de una nueva organización social, y las políticas públicas urbanas tienen un papel que jugar en la coordinación con organizaciones sociales. No existe solución a la crisis de los cuidados sin compartirlo, desfamiliarizarlo y desmercantilizarlo. Bien. Bueno, ahí ese video sintetizaba un poco y llevaba hacia el final de, bueno, de qué se trata esta ciudad de cuidadores, cómo se democratizan estos cuidados, cómo se hacen más habitables, en realidad, estos espacios. ¿Algunas percepciones, algo que quieran decir acerca del tema? ¿No? Me parece como interesante incorporar esta perspectiva siempre. Creo que eso es un poco por ahí lo que se discute, como eso, traerlo a todas las discusiones que se dan sobre, en este caso, la ciudad o el hábitat, poder traer esta perspectiva. Porque, yo me acuerdo, en la pandemia hice un curso sobre presupuesto con perspectiva de género del Instituto de Capacitación Parlamentaria, y lo que me gustó, que recuerdo mucho, es que uno decía el presupuesto algo tan complejo, sin embargo lo llevaba como a lo práctico, a lo del día a día. Por ejemplo, poner en condiciones, en términos de seguridad, una parada de colectivo, de que tenga un techo para que si llueve no se moje, que se pueda acceder caminando, que haya una rampa, que esté bien iluminada. Y pensar eso es pensar, por ejemplo, con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque está comprobado en diferentes estudios que las mujeres utilizan más el transporte público que los hombres, que en los barrios populares hay más jefas que jefes de hogar. Entonces, como que todas esas cosas, hacer ese trasvasamiento de mezclar como los datos que están a disposición, es también tener la perspectiva de género presente. Entonces, si uno va a pensar la planificación urbana, el ordenamiento territorial, me parece muy interesante como tenerlo en cuenta. Está bueno. Sí, incluso ahí se había hecho, creo que fue también después de la pandemia, la Dirección de Economía dentro
economía, de perspectiva de género dentro del Ministerio de Economía, cuando teníamos Ministerio de Economía, habían hecho el aporte que hacían las mujeres en las tareas de cuidado al PBI, como para poder visibilizar lo que efectivamente se contribuye económicamente y que no se paga además. ¿Se acuerdan de esa frase que había salido de eso que llaman amor es trabajo no pago? Bueno, viene a poner en discusión esto. Sumo ahí en lo que... Sí, Julieta, ¿querés decir algo más? Adelante. No, era en ese contexto fue que hice este curso que les cuento, y también, por ejemplo, se vio que los 3 trabajos peor pagados de la Argentina son los 3 trabajos donde en proporción más mujeres hay, y son 3 trabajos relacionados al cuidado, que es el trabajo de empleada doméstica, la educación, sobre todo primaria y secundaria, y la salud. Las enfermeras, médicas, las docentes y las empleadas domésticas son los 3 trabajos en los que más proporción de mujeres hay, y son los 3 trabajos peores pagos de la Argentina, y los 3 están relacionados a cuestiones del cuidado. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con la estructura, y se divide el trabajo de la sociedad, que no se cambia tanto. Juli, se te empezó a escuchar medio mal de repente. ¿Ahora se escucha bien? Ahí está, ahí sí. No sé dónde se cortó. No, la última palabrita que dijiste nada más. No, eso, como que estas cuestiones son estructurales de la sociedad y conforman esto que hablábamos de los hábitos y de cómo las personas se relacionan en sociedad, de cómo vivimos en sociedad, que eso son cosas muy estructurales y que si bien han mejorado, han cambiado algunas cuestiones, es muy de fondo. Entonces, de un día para el otro, es como que hay que empezar ya estamos tarde, digamos, hay que empezar a pensarlo ya, incorporarlo ya. Sí hay cosas para hacer, me parece, en términos de igualar oportunidades, y de poner en valor esas tareas de cuidado también, porque esto de que estén peor pagas o de que existan desigualdades en las condiciones laborales y, por ejemplo, de acceso al hábitat, tiene que ver todavía con una forma que tenemos incorporada sin saberlo de pensar el mundo. Entonces está bueno como ir cambiando y deconstruyendo eso. Yo quería comentarles el otro día, cuando hicimos acá en Villanueva una reunión con centros vecinales, se dio la particularidad que pudieron asistir de centros vecinales de distintos sectores socioeconómicos, y dentro de la perspectiva que realmente me sorprendió para bien, de los sectores populares de la ciudad, que más dificultades tienen en términos de todas las carencias de servicios, de mejoras de calle, alumbrado público, etc. De esos sectores demostraban, en primer lugar, una conciencia de ciudadanía mucho mayor que otros sectores de mayor nivel socioeconómico, pero que son más en el perfil de los nuevos ciudadanos, que usan la ciudad más en el perfil ciudad orbitorio, que tenían otras reflexiones, digamos, que también eran interesantes, pero iban en otro carril, que tenían que ver con su barrio, con algunas problemáticas específicas de su barrio. Y los sectores populares, una de las que manejaban, digamos, el conocimiento de su barrio, reflexionaban acerca de cómo cuidar los espacios públicos de su barrio, la necesidad de las mejoras en los árboles, en el corte del césped, en pintar los bancos, o sea, una cuestión de cuidar el espacio público para que los chicos y los vecinos estén ahí, ¿sí? Como marcaba el detalle, súper consciente de que eso era clave para su barrio, en esta mirada colectiva. En segundo lugar, marcaba lo importante que es para los centros vecinales que los inviten a espacios, y mencionaba algunos de los espacios de actividades que no llegan a ser turísticas, pero sí que son de encuentros colectivos, no sé, una feria, algún espacio que tenía que ver con algo que hacían en la plaza, o el Día de la Mujer, o no sé qué decía. Che, está buenísimo que nos sumen esos espacios, que nos tengan en cuenta, nosotros convocamos. Después contaba la experiencia de cómo se había agarrado con uno que le había tirado todo el resto de poda al frente del centro vecinal, cargó los restos de poda, se los llevó al frente de la casa, se lo tiró en la casa, le tocó el timbre, o sea,
o sea, toda una movida de hacerse cargo y de estar súper presente con los reclamos que tenían que ver con el barrio. Sí. Y que digo yo, con esa perspectiva del cuidado volcada a cómo trabajo lo colectivo y cómo estoy a cargo de eso, y me re sorprendió de cómo tenía re claro cuál era su rol, cuál era la función, cómo se traccionaba lo colectivo, cómo, che, no me están dando pelota con esto, no me están invitando, o sea, había toda una lectura de ciudadanía clarísima, tenía re clara, con, no sé, 20 años ya en el tema de organización barrial, y que ahí te das cuenta que cuando se elaboran esos temas, o en todo caso, cuando no se da cabida en esos temas, son estas personas, y en este caso estas mujeres, las que lo reclamaban con total claridad, con el caso ahí empírico de lo que les pasaba a ella, y cómo se resaltaba esa cosa de ciudadanía que los otros grupos, vecinos nuevos, que llegan más de un perfil de ciudad dormitorio, que están como para la vivienda y después viven, se recrean, se movilizan más en la otra ciudad, no en la propia, no requerían, ¿no? Como que esa vivencia de ciudad la súper tenían este grupo, y que habla un poco de esto, ¿no? De cómo la perspectiva de la ciudad del cuidado está instalada, está en la forma de vida cotidiana de muchas personas, y que uno la puede visualizar cuando uno ya trae estos marcos y dice, bueno, deberíamos hacer cosas para esta ciudad del cuidado, y lo podemos relacionar con el espacio público, lo podemos relacionar con la seguridad, con el espacio verde, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización, con actividades colectivas. O sea, hay una mirada donde podemos integrar aspectos para buscar esta lógica del urbanismo feminista, que aparece, que está latente y que solo es cuestión de empujarla para poder lograrla. Sí, totalmente. Y ahí, digo, más allá de si uno se percibe o no se percibe feminista o no feminista, digamos, esto lo que pone en tela en discusión, primero no es que se les ocurrió a algunas personas y eso empezó a ir de boca en boca, sino que tiene que ver justamente esas desigualdades que se experimentan. Entonces, así como les contaba esto de la segunda ola del feminismo, que puso en discusión lo personal y político, así como esto que cuenta el Javi, las mujeres se organizan para estar, para cuidar, para que los chicos... Digo, son situaciones que nos pasan en la vida cotidiana y que las vamos viendo, las vamos sintiendo desiguales en la carga, en las experiencias, y las ponemos en discusión. Digo, uno... por dónde se ancla la perspectiva de esto, lo discutimos dentro de lo que es el urbanismo feminista, pero no escapa de las cotidianidades y de esas incomodidades que empezamos a ver, por ejemplo, no sé, si uno tiene hijos y te ponen la reunión del centro vecinal a la hora que los chicos ya salieron del colegio y vos no podés ir, y vos querés participar y vas a empezar a decir, che, lo podemos hacer en otro horario, podemos... O no sé, tenés que ir a la universidad y tenés hijos y no tenés jardín, che, hay posibilidad de que se haga un espacio de cuidado para los niños y demás, o empezar a responsabilizar, no empezar, pero porque ya hay mucho de esto que está sucediendo, por suerte y gracias a las luchas y a las discusiones que se vienen dando de, bueno, que el padre o alguien se haga cargo mientras que yo voy haciendo otra tarea. Digo, son incomodidades que las libertades también nos traen, y que lo importante es poder discutirlas y democratizarlas, digamos, ¿no? A que, o si me siento incómoda, todos nos sentimos incómodos, o todos buscamos la manera para sentirnos cómodos y habitar mejores estos espacios. Entonces ahí es como poner en discusión esto de, bueno, tal sufrió violencia por cómo iba vestida. No, eso no tiene por qué ser una justificación para las violencias, ¿no? Porque ¿por qué los hombres pueden andar en verano sin las remeras y la mujer tiene que andar cuidando si el short es corto o es largo, digamos? Entonces, como se habla de, bueno, vivamos cómodos y en las mismas situaciones todas las personas, ¿no? Que esas cotidianeidades, traigo este ejemplo de la vestimenta porque es algo que generalmente sale a la hora de pensar, bueno, esto del cómo transitamos y quiénes son las culpables o los culpables de eso, digamos, ¿no? Se trata de
poder vivir todos democráticamente de una manera mejor. Y bueno, hacia ahí va este tema. Y la última diapo que nos queda es, bueno, el urbanismo feminista nos trae una perspectiva nueva para complejizar la mirada en las ciudades y complejizar las teorías que vamos viendo, así como en un momento hablamos, bueno, cómo se avanza de pensar la vivienda, pensar lo habitacional como más general, o el hábitat digno como más general. Bueno, hablamos del derecho de la ciudad, bueno, el urbanismo feminista da un pasito más allá. Bueno, hay otros ejemplos que hablan, así como veíamos lo de ciudades cuidadoras, en algún momento charlamos lo de las citas slow, que lo trae el Javi. Ahora también, por ejemplo, está en boga esto de pensar las ciudades inteligentes. Empiezan a haber como otras herramientas, otras maneras de empezar a pensar las ciudades y los espacios que habitamos. Y ahí siempre me parece como muy importante retomar o volver siempre a estos modos, a estas experiencias que son distintas, que son múltiples, que también atraviesan múltiples espacios, no son siempre las mismas en los distintos momentos de la trayectoria de la vida, esas experiencias cambian. Entonces, me parece que el gran aporte de este tipo de teorías es, sobre todo para quienes estamos en esta formación académica, quienes estamos investigando o estudiando esto, ayudarnos siempre a complejizar esas miradas desde, bueno, esas múltiples experiencias, ¿no? Eso así como a mí, por lo menos, el gran aporte que para mí traen este tipo de perspectivas. Muy bueno, Caro, cómo lo presentaste el tema. Me parece que primero todo el análisis histórico, que después está bueno que lo repasen y lo vayan viendo, y por ahí si tienen alguna duda de las características que tienen algunos de los recursos o instrumentos, los puedan buscar como para profundizar en algunas líneas. Pero me parece que también en esta lógica de los perfiles o modelos de ciudad posible que es esta placa, también puede haber una interrelación de las distintas perspectivas en el perfil de la ciudad integral, que es de alguna manera la que nosotros permanentemente estamos tratando de reflotar, que puede ser observada desde el ángulo de la ciudad feminista, del urbanismo feminista, puede mezclarse con las ciudades lentas que tratan de recuperar el vínculo más cercano, las ciudades inteligentes, la ciudad de los 15 minutos, que en algún momento también hablamos, que la alcaldesa de París es la que promueve, que no sé si la imagen esa que está a la izquierda ahí no tiene que ver un poquito con eso. Puede ser, sí, me parece que sí. Que bueno, que son modelos, ¿sí? Como tal, no tienen sus blancos y sus negros, tienen su brillo y su opacidad dentro de los mismos, pero que tratan de alentar a lecturas que por ahí son como iniciativas que uno puede proponer y que ustedes como futuros profesionales también pueden visualizar para analizar el territorio, y después que esto les permita traccionar en ciertos cambios, alentando de que, bueno, mirá, esto tiene que ver con el urbanismo feminista, estamos mejorando en esta línea, estamos mejorando en temas más de perfil ambiental y que se relacionan, o estamos mejorando a partir de la incorporación de tecnología, y entonces aparece la lógica de las ciudades inteligentes. Bueno, y este cruce de modelos también nos puede dar perspectivas interesantes en las ciudades y en las diferentes ciudades dentro de la ciudad, que esto también pasa, ¿no? La ciudad no es una foto, sino que es un espacio hiperdinámico, con áreas urbanas, con áreas rurales, con sectores con innumerables problemas que tenemos que enumerar, y a partir de ahí, frente a esos problemas complejos, dar pautas para que la cosa cambie, ¿no? Y en ese sentido tratamos de hacer un aporte desde la asignatura, y que seguramente ustedes van a poder hacer el suyo desde la perspectiva y desde su profesión, ¿no? Sí, y ahí también sumar esto de que siempre, bueno, quienes estudian desarrollo lo escuchan bastante, de las particularidades del territorio, ¿no? Uno puede tener distintas perspectivas, distintas como teorías que nos ayudan a complejizar esa mirada, pero
nada puede escapar de ese anclaje en el momento, con la cultura, con las personas, con quienes habitan, con las posibilidades y capacidades que hay en los municipios y demás, de esos espacios, para potenciarlos siempre, o por lo menos lo que nosotros acá buscamos es que se potencien esas características o esas condiciones que siempre vayan en función de un desarrollo articulado, democrático y para todas las personas, ¿no? Eso me parece que es como clave también siempre pensarlo. Bueno, les voy a dejar de presentar. Y vamos a, no sé si alguien quiere decir algo de esto. Si no, les contamos un poco de qué se trata la consigna. Avanzamos. Bueno, vamos con la consigna, Caro. Dale. Que después seguramente la vamos a estar activando ahí en el sí, ya está virtual, entre el transcurso de hoy y mañana a la mañana, en función de esta cuestión de que no está funcionando todo de lo mejor. En todo caso, después vemos un poquito las fechas, si tenemos que estirar un poquito alguna fecha, pero esperemos que ya lo de la fibra óptica esté resuelto hoy y que mañana estemos bien. Un recordatorio, este es el segundo trabajo práctico y después hay un trabajo final integrador. Ese trabajo final se presenta dentro del tiempo estipulado de clases o se puede presentar una vez que terminan, o sea, para ubicarme en tiempos. Bien, buena pregunta, Juli. Nosotros trabajamos o venimos a lo largo de los años implementando la modalidad de el anteproyecto, podríamos decirle, del trabajo integrador final. ¿Qué es eso? El trabajo integrador tiene sus consignas que pueden ser agarrar la temática del 1 o del 2 y explayarse en una monografía mucho más amplia, que creo que es hasta 10 páginas. Y nosotros, lo que es el tiempo del dictado de la clase, hacia las últimas clases, ustedes tienen que presentar el tema que van a trabajar, con qué autores, qué caso van a abordar, porque siempre les pedimos que vayan a un caso. No te preocupes, Caro, que no se escucha casi nada lo que pasa con los perritos. A vos lo escuchás fuerte, nosotros no. ¿Ustedes no lo escuchan? Bueno, a mí porque me aturde. Con lo que decía Caro, nosotros en esta idea, el trabajo 1 es una primera aproximación y vamos a tener ciertas devoluciones ahora. El trabajo 2 es otro avance y la intención es que el trabajo integrador puedan tomar tanto el 1 o el 2 o combinar los dos, dependiendo, para hacer el trabajo integrador. Y que antes de que terminemos las clases podamos tener algo de ida y vuelta con ustedes, alguna observación, por lo menos de parte nuestra, sobre la estructura de ese trabajo integrador. Si ustedes tienen el tiempo de profundizarlo un poquito más y de en vez de ser la estructura, índice del trabajo, lo pueden explayar un poquito más y desarrollar un poquito más, bárbaro, porque vamos a poder dar más observaciones nosotros. Si ustedes lo logran terminar completo antes de terminar en la última clase, mejor aún porque nosotros vamos a darle más definiciones y más observaciones. Pero la idea es por lo menos tener esa estructura. ¿Saben por qué? Porque nos interesa que acoten el trabajo de esa monografía, de ese trabajo integrador, en esas 10, 15 páginas, no más que eso, y que no tomen varios temas y los quieran incorporar y nosotros veamos que están, no sé, están mezclando el derecho a la ciudad, más la segregación, más la informalidad, y son como 3 o 4 temas que ustedes no los van a poder desarrollar bien y por ahí va a quedar abierto el trabajo integrador final y no lo van a poder lograr cerrar en esa estructura. Independientemente de que les gusten varios temas, tienen que concentrarse por ahí en una temática o en un caso y ahí poder desarrollarlo. Va a ir más de ese lado y todas las observaciones que les hacíamos al principio de la clase de hoy, también queremos que las incorporen, ¿no? El tema de la cita bibliográfica, de la estructura, de la reflexión hacia el final del trabajo, la incorporación de las imágenes, el título, los subtítulos, cómo van dándole una estructura y hacen ameno la lectura. Bueno, todo eso nosotros de alguna manera lo vamos a ir explicando para el trabajo integrador final, Julieta, para que tengan bien en claro cómo poder ir avanzando. Ustedes a partir de esta clase, ya si quieren empezar esa estructurita, no hay problema, pueden empezar, mira, el tema que me gusta, no sé, segregación socioterritorial,
o informalidad urbana, me gusta, me parece que está bueno, me va a servir. O el tema de los modelos de ciudad, ¿sí? O la ciudad feminista, perfecto. Van punteando cómo sería su trabajo, cómo sería esa estructura, qué temas deberían tocar, cómo deberían profundizar, qué lecturas deberían estar haciendo como para consolidar el tema, bueno, y lo pueden ir pensando. Vamos a tener todavía algunas clases más para poder verlo. Eso, y lo que faltó ahí como decir es que ese trabajo se expone en mesa de exámenes. O sea que es muy importante, o sea, para tener la regularidad de la materia, sí o sí tienen que presentar como ese proyecto de trabajo integrador final. Pero para después rendirla nos tienen que mandar con días de anticipación a la mesa que se presenten el trabajo previamente, lo suben al aula, nosotros lo leemos, lo evaluamos. Si le damos el ok para presentarse, se presentan y lo defienden al trabajo, o sea, nos lo cuentan como una exposición, pero solo si nosotros le aprobamos el trabajo. Esto para aclarar porque hay quienes nos ha sucedido que nos mandan el trabajo, se presentan a la mesa y no, nosotros tenemos que leerlo, evaluarlo y ahí les damos el ok. Eso es importante y se pueden presentar en la mesa que ustedes deseen también, ¿no? En términos de regularidad, para que ser claro, tienen que tener aprobado el trabajo práctico 1 y 2 y tienen que tener esta estructura, este proyecto de trabajo integrador también presentado, independientemente que no tenga la extensión y todo el detalle de cómo lo van a desarrollar. Es como esta idea de la estructura del índice, que mientras más profundidad le puedan dar y más contenido, mejor para nosotros poder orientarles si van por buen camino, si están tomando demasiados temas, si lo vemos que tiene potencial hacia donde lo están mirando. Bien. Bueno, ahora yendo específicamente a lo que es el segundo trabajo práctico, el nombre del segundo trabajo práctico se llama Imaginar la ciudad y tiene una dinámica distinta a la que veníamos trabajando y seguramente a la que están acostumbrados a trabajar, que no es un escrito, no es una monografía, sino puede ser una expresión artística, puede ser un video, puede ser lo que ustedes consideren en función de qué, de la consigna que les voy a contar ahora. Que a partir de la lectura de la bibliografía que tienen cargada en el aula virtual y a partir de la exposición de la clase de hoy, que también la van a tener cargada en el aula virtual, van a tener que hacer una reflexión en función de la pregunta que es, ¿cómo pensarían o cómo imaginarían que sería una ciudad inclusiva, sostenible, universal, desde las bases del derecho a la ciudad y o del urbanismo feminista? Entonces, para ello, tienen que considerar esos componentes y pilares claves del derecho a la ciudad y la noción de las desigualdades que se ponen en juego al pensar a la ciudad del urbanismo feminista. Y el formato es libre. Entonces, pueden ilustrar la idea con una imagen, con un gráfico, con una infografía, con un collage, con algo que sea representativo y pueden hacer un PowerPoint, lo que ustedes consideren, y lo van a tener que acompañar con un breve escrito que justifique por qué eligieron la modalidad que eligieron y que cuente más o menos de qué y en qué se ancla. Si se ancla en el derecho a la ciudad, si se ancla en el urbanismo feminista, en qué valores o qué ideas pusieron en juego ahí. Y esto, atención a todos los que vean la clase y que no están presentes ahora, sobre todo, no solo van a tener que subir esa imagen, ese PowerPoint o lo que deseen hacer en el formato que lo deseen hacer al campus virtual con la justificación, sino que la forma de evaluarlos va a ser una exposición de 15 minutos por grupo o por trabajo, ¿sí? Lo pueden hacer en grupo, no más de 3 personas por grupo, si quieren respetar los mismos grupos con los que hicieron los trabajos prácticos número 1 lo pueden hacer. Van a tener 15 minutos para exponernos las ideas, para contarnos desde dónde y cómo imaginan esta ciudad inclusiva, sostenible, universal. Eso siempre nosotros proponemos que lo hagan más o menos en los temas en los que vienen trabajando. Si les gusta el ambiente, bueno, anclenlo ahí. Si lo venían pensando en la vivienda y el acceso a la vivienda, bueno, anclenlo por ese lado. Si
si lo piensan, no sé, desde el turismo, puede como tomar por ahí, digo, ahí tienen la libertad ustedes de hacer como el foco en algún tema o dimensión en particular, sí o sí tiene que tener que ver con algunos de los temas dados en clase en estas unidades, ¿no? Entonces, ahí les poníamos todo esto que yo les voy diciendo, está escrito en la consigna, ya está subida. Lo importante recalcar en esto que les dice Caro es, la estructura es libre, lo que deben lograr es una presentación oral de no más de 15 minutos, que puede ser en grupo o individual, según lo armen solos, solas o en un equipo. Va a ser el martes 22 de octubre, es decir, de acá 15 días, por lo cual está bueno que lancemos el tema hoy, que vean el material, que vean los recursos y que ya empiecen, pongan la cabeza en el trabajo este. Y esa presentación oral puede ser acompañada, respaldada por una imagen, por un PowerPoint, ¿se entiende? O sea, tiene que estar acompañada. Por eso no le recomendamos la estructura de la monografía, porque sería como muy aburrida y estructurada. Tenemos que salir hacia algo que sea más una presentación más dinámica, ¿sí? Que tenga que ver con esta temática. Y está un poquito en ese lugar la idea de la propuesta, y que esta posibilidad de que nos cuenten y que sea oral va más en línea con lo que nosotros preveemos para el final de la materia, ¿no? Cuando es la defensa del trabajo integrado final, cuando ustedes nos cuentan por qué hicieron el tema, etcétera, etcétera. Vamos en ese carril, por eso queremos hacer esta práctica del trabajo práctico número 2, con presentación oral, más allá del documento, que puede ser, como les digo, la imagen, el PowerPoint, un texto con gráficos, una cartografía, un collage, ¿no? La estructura del trabajo la van a terminar definiendo ustedes. Ahí eso si vienen trabajando algo parecido en otras asignaturas de su propia disciplina, digamos, sus distintas carreras, lo pueden traer, lo pueden problematizar, obviamente siempre en función a algo que tenga que ver con el tema que vimos, pero bueno, eso. Tiene como el pro de que es un tema libre, un formato libre, y tiene la contra de que es un formato libre también. O sea que ahí tienen que en algún punto dejar volar esa imaginación, pero en algo que lo tienen que poder llevar adelante en estos 15 días. Ahí utilizan los recursos digitales, ¿no? Esto del Canva, pueden hacer collage, pueden hacer como otras imágenes que busquen y demás. Lo importante es, más allá de lo que veamos, cómo ustedes lo cuentan y lo hilan, digamos, con los contenidos vistos, ¿sí? En la propuesta que elaboren, pueden ser sintéticas en lo que presenten, no hace falta que sean 50 diapositivas, no es el sentido, porque imagínense que son 15 minutos máximo en grupo, son un par de imágenes, de gráficos, de frases, de textos, de expresiones, lo pueden decir ustedes, lo puede decir otro, ¿sí? Pueden apoyarse en videos, pueden apoyarse en cuestiones que tengan que ver con la temática que ustedes expresen, y nos parece que por ahí va la cosa, ¿no? De abrir un poco y desestructurar la presentación, que ahí está la clave. Sí. Eso, no te olvides de buscar ahí casos concretos o experiencias. Acá en Córdoba hay 2 organizaciones muy fuertes que trabajan esto, que es SICSA y Juntas por el Derecho a la Ciudad, entre muchas otras. Entonces pueden tomar como ejemplos eso, buscar en noticias y más y trabajar sobre eso. Nada, ahí tienen libertad absoluta, digamos. Obviamente quedamos a disposición el martes que viene, si bien no vamos a tener clase, pero nos pueden hacer consultas y vamos ahí intercambiando, puede ser por el aula o por el grupo, ahí vemos bien. Recuerden, entonces, el tópico es esta temática, derecho a la ciudad, ciudad feminista, anclarse, posicionarse en alguna de las dos o en las dos, pero digamos, esa es la temática, presentación libre y prepararla en 15 días. La idea es que todos puedan
en la fecha de ese martes hacer las presentaciones. Después veremos, Caro, en función del grupo, si nos queda algo, porque la idea sería alargar el martes a las 17 horas, e ir haciendo con ustedes. Si alguien, por alguna cuestión de trabajo, organización, no puede estar en día y horario, podemos coordinar en otro espacio, como para que todos tengan la posibilidad de hacer la presentación. También está la chance de poder preparar un video y que el video sea la modalidad de definición oral y de presentación oral. También está esa chance si hay alguien que de lunes a viernes no tiene ninguna posibilidad o no nos podemos organizar. También somos flexibles en eso, en buscar que tengan la posibilidad de hacer la presentación fuera de ese martes 22, pero tendría que ser ahí muy cerquita de esa fecha, porque ya si no, se nos va a ir de las posibilidades de la asignatura, ¿no? Sí, de lo que no escapa nadie es de que lo tienen que sí o sí presentar. Ustedes lo ven si lo hacen de manera sincrónica con nosotros o asincrónica cargándonos un video, pero sí o sí lo tienen que presentar, ¿sí? Eso es clave, porque como esto que les decía Javi hace un ratito, es parte de la consigna también hacia el trabajo final, ¿no? De la preparación más que de consigna, digamos. Va a ser una persecución de parte nuestra si no lo hacen, así que bueno, ahí dejamos esta idea de la persecución de los profesores con respecto a este tema. Es importante entonces, para cerrar todo el tema de actividades, pensemos fuertemente en todo este trabajo para estos 15 días, por si surge algo y se nos complica, tenemos que preparar otra materia. Métanle a la lectura, a los recursos y empiecen a prepararlo, como para el martes 22 a hacer la presentación. Vamos a estar seguramente el martes que viene, si hay algún intercambio por el campus, por mensaje o duda que ustedes tengan, nos comunicamos por el campus para orientarlos. Y bueno, vamos con ese plan, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Lo vamos a hacer. Yo entro un poquito más tarde porque vengo de otra materia. Bueno, no hay Pero problema. lo voy a hacer el trabajo, lo voy a hacer, se lo voy a subir y bueno, ahora voy a ver después las correcciones que me hizo de la devolución del primer trabajo. Así que bueno. Buenísimo. Está todo bien. Bueno. Bien. Genial. Bien, gracias, profe. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Chao, chao.